En el vibrante pueblo de Salado, Texas, el sol se ocultaba en una cálida tarde de verano, bañando el horizonte con un resplandor dorado. Las calles del centro zumbaban con actividad, y el olor de los camiones de comida, junto con el sonido de la música en vivo, llenaban el aire. Era una noche típica, una en la que la gente se reunía para disfrutar de la vida y celebrar su libertad. Pero para Daniel Lewis, esta noche no era nada típica. Daniel, de 23 años, trabajaba como diseñador gráfico en una firma local. Era encantador, creativo y, según la mayoría, afortunado en el amor. Estaba comprometido con su pareja desde hacía un año, Liam Matthews, un ingeniero de software. Su boda sería en unos pocos meses, y todo parecía perfecto por fuera. Sin embargo, bajo la superficie, Daniel no podía sacudirse la sensación de inquietud que había comenzado a invadir su vida. Esa inquietud lo llevó a The Rainbow Lounge, un acogedor bar LGBTQ+, en Salado, conocido por su ambiente inclusivo y espectáculos en vivo. Aquí era donde solía venir para relajarse, rodeado de personas que lo entendían. Las paredes del bar estaban adornadas con banderas del orgullo y arte de artistas queer locales. El familiar murmullo de risas y conversaciones llenaba el lugar. Pero Daniel estaba distraído, sorbiendo su bebida y perdido en sus pensamientos. Entonces, de reojo, lo vio. Jake Sanders. A sus 28 años, Jake era un arquitecto, alto y apuesto, con una sonrisa fácil que iluminaba la habitación. Tenía esa clase de confianza que hacía que la gente gravitara hacia él. Jake estaba allí con amigos, pero sus ojos seguían desviándose hacia Daniel. Daniel lo notó, y sus miradas se encontraron a través del bar. Fue eléctrico, uno de esos momentos que lees en las novelas románticas, donde el tiempo parece detenerse y todo lo demás se desvanece en el fondo. Ninguno de los dos lo sabía en ese momento, pero ese breve intercambio cambiaría sus vidas para siempre. Daniel intentó concentrarse en su teléfono, desplazándose por los lugares de boda que Liam le había enviado más temprano ese día, pero su mente seguía volviendo a Jake. No se suponía que se sintiera así. Él amaba a Liam, ¿verdad? Habían estado juntos durante años, y su vida en común era todo lo que siempre había querido, o al menos lo que pensaba que quería. Pero había algo en Jake que lo hacía cuestionar todo. Después de lo que pareció una eternidad, Jake finalmente se acercó. «Hola», dijo, su voz suave y acogedora. «No pude evitar notarte sentado aquí solo. ¿Te importa si me uno?» Daniel dudó por un momento, pero luego asintió. «Claro, ¿por qué no?» Cuando empezaron a hablar, la conversación fluyó sin esfuerzo. Se conectaron a través de experiencias compartidas, hablando de todo, desde sus carreras hasta sus lugares favoritos en Salado. No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran riendo como viejos amigos. Pero, debajo de las risas, había una tensión, una atracción que ninguno de los dos podía ignorar. Jake mencionó que también estaba comprometido y que se casaría con su pareja de largo plazo, Mark, en solo unos meses. Mark también era arquitecto y habían estado juntos durante casi 5 años. Pero a pesar de sus compromisos con otras personas, la conexión entre Jake y Daniel era innegable. Eran dos personas que, en la superficie, parecían tener todo resuelto, pero en el fondo luchaban con el peso de sus bodas inminentes. La noche avanzó y cuando se acercaba la última llamada, ninguno de los dos quería despedirse. Jake se inclinó un poco, su voz baja. «Es una locura, ¿verdad? ¿Cómo puedes conocer a alguien y sentir que lo has conocido toda la vida?» Daniel asintió, tragando con dificultad. «Sí, lo es». Hubo un breve silencio mientras ambos lidiaban con las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Eran novios, a punto de casarse con otras personas, y sin embargo, allí estaban, sentados en un bar, sintiendo cosas que no habían sentido en años. El peso de sus vidas fuera del bar
colgaba sobre ellos como una nube, pero por ahora lo dejaron de lado. Cuando se despidieron esa noche, Jake le entregó a Daniel su número. Por si acaso, dijo, esbozando una sonrisa. Daniel lo tomó, sin saber qué le deparaba el futuro, pero sabiendo que fuera lo que fuera, cambiaría todo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Daniel. En la superficie, todo en su vida continuaba como de costumbre. Iba al trabajo, pasaba tiempo con Liam y seguía planificando su boda. Pero internamente se estaba desmoronando. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón se aceleraba, preguntándose si sería Jake. Y en la mayoría de las veces, lo era. Sus conversaciones por mensaje empezaron de manera inocente. Simplemente charlas casuales sobre el trabajo y la vida. Pero pronto los mensajes se volvieron más frecuentes, más personales. Comenzaron a confiarse mutuamente, compartiendo sus miedos y dudas sobre sus respectivas relaciones. Estaba claro que ambos lidiaban con lo mismo, una sensación inquebrantable de que sus vidas se dirigían en una dirección que no estaban seguros de querer. Una tarde, mientras Daniel estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla de la computadora, su teléfono se iluminó con un nuevo mensaje de Jake. ¿Quieres vernos? Me vendría bien algo de compañía. Daniel vaciló, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía lo que esto significaba. Ver a Jake ya no era solo una cuestión de amistad, era algo más. Pero a pesar de la voz en su cabeza que le decía que se detuviera, se encontró escribiendo de vuelta. Claro. ¿Dónde? Acordaron encontrarse en Thilker Park, un extenso parque verde en el corazón de Salado. Era el lugar perfecto para escapar del caos de sus vidas, al menos por un rato. Mientras se sentaban en un banco con vistas al parque, la conversación tomó un giro serio. Jake miró al horizonte, con una expresión pensativa. ¿Alguna vez te preguntas si estás tomando la decisión correcta? Preguntó. Daniel no tuvo que preguntar a qué se refería. Todos los días, admitió. Pero no se trata solo de mí. Se trata de Liam. Lo amo, pero... Pero algo se siente mal. Jake terminó la frase por él, asintiendo en señal de entendimiento. Lo entiendo. Mark es genial. Es todo lo que debería querer en una pareja. Pero esto, lo que tenemos, se siente diferente. Se quedaron en silencio durante un rato, ambos perdidos en sus pensamientos. La atracción entre ellos era innegable, pero ambos estaban atrapados en sus circunstancias. Sabían que estaban jugando con fuego, pero ninguno de los dos podía alejarse. Las reuniones continuaron, cada una más intensa que la anterior. Empezaron a buscar excusas para verse. Almuerzos que se convertían en tardes deambulando por la ciudad, momentos robados en cafés tranquilos, y eventualmente, noches pasadas en los brazos del otro, en discretos moteles a las afueras del pueblo. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. El fervor de la aventura era como nada que Daniel hubiera experimentado antes. Se sentía vivo de una manera que no lo había hecho en años, pero la culpa lo corroía. Cada vez que miraba a Liam, sentía una punzada de vergüenza, sabiendo que estaba traicionando a la persona que más lo amaba. Liam no era ajeno a los cambios en el comportamiento de Daniel. Notaba las noches tardías, la forma en que la atención de Daniel parecía desvanecerse cuando estaban juntos, y la manera secreta en que revisaba su teléfono. «Has estado distante últimamente», comentó Liam una noche mientras se acostaban en la cama. ¿Está pasando algo? Daniel forzó una sonrisa, su corazón latiendo con fuerza. No, todo está bien, solo es estrés del trabajo. Pero Liam no estaba convencido. No insistió en el tema, confiaba en Daniel y en su relación. Después de todo, se iban a casar pronto, y Liam no podía imaginar que Daniel pondría en peligro lo que habían construido. Mientras tanto, Jake también enfrentaba sus propias dificultades. Mark, siempre un compañero atento, había empezado a notar el creciente desapego de Jake. «Pareces distante últimamente»,
dijo Mark una noche mientras preparaban la cena juntos. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Jake negó con la cabeza, forzando una risa. No, solo es el trabajo. Los plazos se están acumulando. Mark aceptó la explicación, aunque una sensación molesta persistía en el fondo de su mente. Jake siempre había sido abierto con él, pero últimamente algo se sentía diferente. Mark no podía ponerle nombre, pero esperaba que fuera solo una fase, algo que superarían juntos. A medida que pasaban las semanas, el peso de su aventura secreta comenzó a pasar factura a ambos, Daniel y Jake. Estaban viviendo vidas dobles, tratando de equilibrar sus relaciones con Liam y Mark mientras navegaban la intensidad de lo que sentían el uno por el otro. Era una cuerda floja, y ambos sabían que no podía durar para siempre. Una noche, después de otra reunión clandestina, Daniel estaba sentado en su coche, mirando su teléfono. Sabía lo que tenía que hacer, pero la idea de terminar con Jake le provocaba una opresión en el pecho. No podía imaginar volver a su vida sin la chispa que Jake había traído a ella, pero tampoco podía seguir mintiéndole a Liam. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jake. No puedo dejar de pensar en ti. Necesito verte de nuevo. El corazón de Daniel se aceleró al leer el mensaje. Sabía que continuar esta aventura solo llevaría a más dolor, pero la atracción entre ellos era demasiado fuerte como para resistirla. Yo también, respondió, sabiendo muy bien que su secreto era una bomba de tiempo, una que explotaría más pronto que tarde. La aventura entre Daniel y Jake era como una adicción. Lo que comenzó como conversaciones inocentes había evolucionado en algo que ninguno de los dos podía controlar. Cada encuentro secreto estaba lleno de pasión, pero también de una creciente sensación de temor. Sabían que estaban en tiempo prestado, pero el atractivo de su relación prohibida era embriagador, haciendo imposible retroceder. Sus encuentros se volvieron más frecuentes. Una mirada cruzada en un bar se convirtió en besos robados en estacionamientos. Lo que comenzó como breves encuentros, pronto se convirtió en noches enteras, juntos en un pequeño y escondido motel en las afueras de Salado. El motel se convirtió en su refugio, un lugar donde podían escapar de la realidad de sus compromisos y de las vidas que estaban a punto de destruir. Cada vez que se iban, prometían que sería la última vez, pero ambos sabían que era una mentira. Una cálida noche de verano, mientras Daniel yacía en los brazos de Jake, mirando la luz de neón parpadeante fuera de su ventana, no podía sacudirse la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. Su teléfono vibró en la mesita de noche, y la pantalla se iluminó con el nombre de Liam. Jake miró de reojo. ¿Vas a contestar eso? Daniel dudó. Number no ahora. El peso de su engaño comenzaba a asfixiarlos a ambos, pero ninguno estaba dispuesto a enfrentarlo todavía. Habían construido sus vidas sobre mentiras, y ahora esas mentiras estaban al borde del colapso. Daniel también lo veía en los ojos de Jake, una mezcla de culpa, miedo y un deseo que ninguno de los dos podía abandonar por completo. No puedo seguir haciendo esto, susurró Daniel, más para sí mismo que para Jake. El brazo de Jake se tensó a su alrededor. Lo sé, pero tampoco sé cómo detenerlo. Se quedaron en silencio. El distante zumbido de los autos en la autopista cercana era el único sonido. Sentían que estaban atrapados en el ojo de una tormenta, esperando que los consumiera, y ambos sabían que cuando lo hiciera, dejaría destrucción a su paso. A la mañana siguiente, Daniel volvió al apartamento que compartía con Liam, su corazón pesado con culpa. Desbloqueó la puerta, esperando entrar sin ser notado, pero Liam lo estaba esperando. La mirada en el rostro de Liam fue suficiente para enviar un escalofrío por la espalda de Daniel. ¿Dónde estabas? La voz de Liam era calmada, pero había un filo afilado en ella. Estaba parado en la entrada de la sala de estar, con los brazos cruzados y los ojos fijos en Daniel. Yo estaba con un amigo, balbuceó Daniel,
su mente buscando una excusa. Liam levantó una ceja. ¿De verdad? ¿Qué amigo? Daniel sintió una ola de pánico subir en su pecho. Liam no era del tipo desconfiado, pero algo en su tono le decía a Daniel que Liam no iba a dejar pasar esto. Solo alguien del trabajo, mintió Daniel, aunque su voz titubeó. Los ojos de Liam se entrecerraron. Has estado distante durante semanas, noches largas, llamadas telefónicas secretas. Daniel, no soy estúpido. El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho. No esperaba esta confrontación, al menos no todavía. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Liam negó con la cabeza, su expresión una mezcla de dolor y frustración. Solo quiero saber la verdad, dijo Liam en voz baja. Si algo está pasando, prefiero escucharlo de ti. El estómago de Daniel se revolvió. No estaba listo para confesarse, no de esta manera. Estoy estresado por la boda, dijo, buscando cualquier cosa que pudiera explicar su comportamiento reciente. El trabajo ha sido una locura, y supongo que me ha afectado. Liam lo estudió por un largo momento antes de suspirar. Está bien, dijo, aunque su tono sugería que no le creía del todo. Pero si algo te está molestando, háblame, por favor. Daniel asintió, pero por dentro se estaba desmoronando. Había esquivado la bala esta vez, pero sabía que no sería la última. La mentira que acababa de contar pesaba sobre él como una piedra alrededor de su cuello. Liam le había dado una salida, pero Daniel no la había tomado. En su lugar, había decidido seguir enredado en la red de engaños que él y Jake habían creado. Mientras tanto, la vida de Jake seguía una trayectoria similar. Las grietas en su relación con Mark comenzaban a aparecer. Mark siempre había sido atento, el tipo de pareja que notaba los pequeños detalles. Y últimamente, había notado muchas cosas. Has estado actuando de manera diferente, dijo Mark una noche mientras estaban sentados en el sofá, con la televisión encendida en algún programa de telerrealidad que ninguno de los dos realmente estaba viendo. ¿Es por el trabajo? ¿O es por otra cosa? Jake se tensó, tratando de mantener una expresión neutral. Ha sido mucha presión con este nuevo proyecto, dijo, aunque sabía que esa no era toda la verdad. El proyecto era exigente, claro, pero no era la razón de la creciente distancia entre ellos. Mark asintió, aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. Entiendo que el trabajo es estresante, pero te has estado alejando. Se supone que deberíamos estar planeando nuestra boda, pero parece que estás en otro lugar. Jake no respondió. Su mente volvió a las noches que había pasado con Daniel, la pasión que habían compartido y la culpa que lo seguía cada vez. Sabía que se estaba distanciando, pero no sabía cómo detenerlo. Amaba a Mark, o al menos eso creía, pero lo que sentía por Daniel era diferente, y eso lo asustaba. Mark tomó la mano de Jake, su toque suave y cálido. Sea lo que está pasando, estoy aquí. Lo sabes, ¿verdad? Jake asintió, forzando una sonrisa. Sí, lo sé. Pero incluso mientras decía las palabras, sentía una punzada de temor. Le estaba mintiendo a Mark, al igual que Daniel le estaba mintiendo a Liam. Y las mentiras se acumulaban, asfixiándolos a ambos. Jake había pensado que podría manejarlo, que podría equilibrar ambas relaciones sin que nadie saliera herido. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Una semana después, Daniel y Jake se encontraban nuevamente juntos, sentados en un café tenuemente iluminado en las afueras de la ciudad. Habían elegido el lugar por su privacidad, sabiendo que no podían arriesgarse a encontrarse con alguien que los reconociera. Daniel revolvía su café distraídamente, su mente en otro lugar. Liam está sospechando, dijo, su voz apenas audible sobre el murmullo del café. Jake levantó la vista, su expresión era sombría. Mark también. No lo ha dicho directamente, pero lo puedo notar. Daniel suspiró, pasando una mano por su cabello. ¿Qué estamos haciendo, Jake? Esto, lo que sea, va a explotar en nuestras caras.
Jake se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti. Incluso cuando estoy con Mark, todo lo que puedo pensar es en ti. El corazón de Daniel dolió al escuchar las palabras de Jake. Sentía lo mismo. Cada vez que estaba con Liam, su mente vagaba hacia Jake, hacia los momentos que habían robado juntos. Pero también sabía que no podían seguir viviendo esta doble vida. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz, y cuando eso ocurriera, destruiría todo. No sé cuánto más podremos seguir así, admitió Daniel. Liam no es tonto. Sabe que algo anda mal. La mandíbula de Jake se tensó. He estado pensando en eso también, pero cada vez que trato de imaginar mi vida sin ti... Se interrumpió, y Daniel sintió un nudo formarse en su garganta. No podía imaginar una vida sin Jake tampoco, pero tampoco podía imaginar romperle el corazón a Liam. La idea de perder a ambos hombres era insoportable. Antes de que pudieran decir algo más, el teléfono de Daniel vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y sintió que el estómago se le hundía. Era Liam. «Debo irme», dijo Daniel, levantándose bruscamente. «Le dije a Liam que estaría en casa temprano esta noche». Jake también se levantó, aunque ninguno de los dos se movió para irse de inmediato. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de su situación presionando sobre ellos. «Te llamaré más tarde», dijo Daniel finalmente, aunque su voz carecía de convicción. Jake asintió, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. «Sí, más tarde». Mientras Daniel salía del café y entraba en la cálida noche, no pudo sacudirse la sensación de que su tiempo se estaba agotando. Había pensado que podía mantener su vida con Liam separada de lo que tenía con Jake, pero las paredes entre esos dos mundos comenzaban a desmoronarse. Y en el fondo, sabía que cuando lo hicieran, todo lo que había construido se derrumbaría con ellas. Las paredes se cerraban. La culpa que Daniel y Jake habían logrado mantener a raya durante tanto tiempo, ahora era una presencia constante, carcomiéndolos con cada día que pasaba. Ninguno de los dos podía dormir sin sentir el peso de sus mentiras, y la tensión en sus respectivas relaciones se volvía insoportable. Para Daniel, el momento de la verdad llegó un sábado por la noche. Él y Liam estaban en una cena de amigos, una reunión informal en un elegante loft del centro de Salado. Debería haber sido una noche relajante, llena de risas y vino, pero Daniel no se sentía en absoluto a gusto. Su mente estaba en otra parte, en Jake, en el secreto que se cernía sobre cada interacción que tenía con Liam. A medida que avanzaba la noche, la sonrisa de Liam comenzó a desvanecerse. Había estado tratando de ignorarlo, pero el comportamiento distraído de Daniel se volvía imposible de pasar por alto. Finalmente, cuando estuvieron solos en el balcón, Liam se volvió hacia él, con la expresión tensa. «Daniel, ¿qué está pasando? Has estado distante durante meses. No puedo seguir fingiendo que todo está bien». El corazón de Daniel se aceleró. Había estado temiendo este momento, pero sabía que era inevitable. Las mentiras se habían acumulado hasta el punto en que ya no había lugar para esconderse. Sus manos temblaban mientras miraba el horizonte de la ciudad, el peso de su culpa amenazando con ahogarlo. No sé qué decir», murmuró Daniel, su voz apenas audible. La mandíbula de Liam se tensó. «Necesito que me digas la verdad. ¿Estás viendo a alguien más?» La respiración de Daniel se detuvo. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia de muerte. Se volvió para mirar a Liam y por primera vez en meses sintió el peso completo de lo que había hecho. La mirada en los ojos de Liam, dolor, traición, era casi demasiado para soportar. Las lágrimas llenaron los ojos de Daniel mientras asentía lentamente. «Sí». El rostro de Liam se puso pálido. Sus manos se apretaban en puños a los costados. «¿Cuánto tiempo?» Su voz era tensa, llena de furia contenida.
Daniel tragó con fuerza. Su voz temblaba mientras hablaba. «Unos meses. No quise que pasara. Liam, yo...» «¿Quién es?», interrumpió Liam, su voz subiendo. «¿Quién es él?». Daniel vaciló, su mente corriendo. Sabía que decirle la verdad a Liam lo destruiría todo, pero también sabía que ya no tenía sentido mentir. El daño ya estaba hecho. «Es Jake», susurró Daniel, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Los ojos de Liam se abrieron con sorpresa. Dio un paso atrás, como si la mera mención del nombre de Jake fuera un golpe físico. «¿Jake? ¿Jake Sanders? ¿El tipo que se va a casar con Mark?». Daniel asintió, con un nudo en la garganta. «Lo siento mucho, Liam. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Te amo. Yo...». «No lo hagas», interrumpió Liam, su voz llena de veneno. «No te atrevas a decir que me amas después de lo que has hecho». Daniel sintió su estómago revolverse con culpa y vergüenza. Nunca había visto a Liam así, tan herido, tan enojado. El hombre que siempre había sido calmado y sereno, ahora parecía un extraño, su rostro torcido por la rabia. Antes de que Daniel pudiera decir algo más, Liam se dio la vuelta y entró de nuevo en la fiesta, dejando a Daniel solo en el balcón, temblando de miedo y arrepentimiento. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jake estaba teniendo una confrontación similar con Mark. Mark había estado sospechando durante semanas, y ahora estaba listo para enfrentar a Jake de una vez por todas. Estaban en casa, sentados en la sala de estar. La tensión entre ellos era palpable. La calma habitual de Mark había desaparecido, reemplazada por una determinación fría y firme. «Me has estado mintiendo», dijo Mark con voz baja y controlada. «He tratado de ignorarlo. He querido creer que solo era estrés, pero ya no puedo. Sé que me estás ocultando algo». El corazón de Jake latía con fuerza mientras miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de Mark. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba listo para enfrentarlo. No estaba listo para afrontar las consecuencias de sus acciones. «Mark, yo...», comenzó Jake, pero su voz se apagó. «Solo dime la verdad», exigió Mark, su voz alzándose. «¿Estás viendo a alguien más?». La garganta de Jake se cerró mientras asentía lentamente. «Sí». El rostro de Mark se deformó de furia. Sus puños se apretaron a los lados. «¿Quién es?». Jake vaciló, sabiendo que la verdad solo empeoraría las cosas, pero ya no podía mentir. Ya había lastimado lo suficiente a Mark. «Es Daniel», dijo Jake, en un susurro apenas audible. Por un momento, Mark no dijo nada. Solo miraba a Jake, su expresión una mezcla de conmoción y furia. Luego, sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, agarrando a Jake por el cuello de la camisa y empujándolo contra la pared. «¿Te has estado acostando con Daniel?», gritó Mark, su voz llena de veneno. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera?». Jake se estremeció mientras el agarre de Mark se apretaba sobre su camisa. Nunca había visto a Mark tan enojado antes, y eso lo aterraba. «Lo siento, Mark. Nunca quise que esto sucediera». «¿Lo sientes?», escupió Mark, su rostro a centímetros del de Jake. «¿Crees que con eso basta?». Jake sintió una oleada de culpa invadirlo. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan brutal. Había traicionado a Mark y ahora estaba pagando el precio. Mark soltó a Jake, empujándolo con repugnancia. «Lárgate», dijo con voz fría y definitiva. «No quiero volver a verte nunca más». El corazón de Jake se hundió mientras se dirigía tambaleándose hacia la puerta, su mente aturdida por la intensidad de la confrontación. Había perdido todo. Mark, el futuro que habían planeado juntos, y ahora, posiblemente, incluso a Daniel. Sentía como si estuviera al borde de un abismo, mirando hacia la oscuridad. La noche se oscureció más, y como si el destino hubiera decidido llevar las cosas al límite, los mundos de Jake y Daniel chocaron de la manera más violenta posible.
El teléfono de Daniel vibró mientras estaba sentado en su sofá, tratando de procesar lo que había sucedido con Liam. Levantó el teléfono y vio un mensaje de Jake. «Necesito verte. Ahora. Algo pasó». Sin pensarlo, Daniel agarró sus llaves y salió de su departamento, conduciendo hacia la casa de Jake con el corazón en la garganta. Algo estaba mal. Lo podía sentir. Cuando llegó a la casa de Jake, la puerta principal estaba entreabierta. Una fría sensación de terror lo invadió mientras entraba, llamando el nombre de Jake. «¿Jake?» No hubo respuesta. La casa estaba extrañamente silenciosa, salvo por el tenue crujido de las tablas del piso mientras Daniel avanzaba por el pasillo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras llegaba a la sala. Y entonces lo vio. Mark tendido en el suelo, una mancha de sangre extendiéndose bajo él. Daniel se congeló. Su respiración se detuvo en su garganta. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. El cuerpo de Mark estaba inerte, su rostro pálido, y Jake estaba arrodillado a su lado, con las manos cubiertas de sangre. «¿Qué pasó?», murmuró Daniel, su voz temblorosa. Jake miró hacia arriba, sus ojos llenos de terror. «No quise. Su voz se quebró, y enterró su rostro en sus manos, sollozando incontrolablemente. Daniel sintió que sus piernas se doblaban bajo él mientras se acercaba a la escena, su mente en espiral. Esto no era real, no podía ser real. «¿Lo mataste?». La voz de Daniel apenas era un susurro. Jake sacudió la cabeza violentamente. «No, estábamos discutiendo, y él me atacó. Traté de detenerlo, pero él...». Las palabras de Jake eran incoherentes, perdidas en sus sollozos. La mente de Daniel corría, tratando de entender la situación. Mark estaba muerto, y Jake lo había matado. Sin pensarlo, Daniel agarró el brazo de Jake, levantándolo del suelo. «Tenemos que irnos», susurró con urgencia. «No podemos quedarnos aquí». Jake estaba paralizado, su cuerpo temblando de shock. «¿Qué vamos a hacer?». El corazón de Daniel latía con fuerza mientras arrastraba a Jake hacia la puerta. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí». Salieron tambaleándose de la casa y entraron en el frío aire nocturno, sus mentes girando con miedo y culpa. La vida que conocían había terminado, destruida en un solo momento violento. No había vuelta atrás. Los siguientes días pasaron en un torbellino de miedo y pánico. Daniel y Jake estaban huyendo, pero en el fondo sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que la policía los atrapara. Habían intentado escapar de las consecuencias de sus acciones, pero no podían escapar de la verdad. La noticia de la muerte de Mark se propagó rápidamente. Estaba en todos los medios locales. Arquitecto encontrado muerto en su casa, prometido sospechoso. La cara de Jake estaba en todos los canales de noticias, y solo era cuestión de tiempo antes de que las autoridades los localizaran. Los encontraron escondidos en un motel barato en las afueras de la ciudad, sus rostros pálidos y demacrados, atormentados por lo que habían hecho. La policía irrumpió, y ni Jake ni Daniel ofrecieron resistencia. Estaban exhaustos, rotos y listos para enfrentar las consecuencias del camino que habían elegido. Mientras los llevaban esposados, Daniel miró a Jake, su corazón pesado de arrepentimiento. Lo que había comenzado como un amorío ilícito había girado hacia una pesadilla de traición y violencia. Habían destruido todo: Liam, Mark, sus propias vidas, y ahora tenían que pagar el precio. Al final, no hubo un final feliz, ni escape de las decisiones que habían tomado. El amor que los había unido había terminado por separarlos, dejando nada más que devastación a su paso. Pero incluso mientras enfrentaban su destino, una verdad permanecía. Se habían amado de una manera desordenada, complicada y, en última instancia, trágica.